Buenos días, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por un nuevo amanecer. En este día vamos a meditar en 1 Corintios capítulo 3, bajo el tema colaboradores de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Pues, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edificó encima, pero cada uno mire dentro, mire cómo él sobreedifica, porque nadie puede poner con otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre ese fundamento, algunos edificaren oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, lo probará. Si permaneciere la obra de alguno que se sobreedificó, reedifica, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Aunque así como por fuego, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie os engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque a la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios con la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Que el Señor añada bendiciones a su bendita palabra. Vamos a meditar, ¿verdad? Colaboradores de Cristo. Pablo le escribió esta epístola a los Corintios y les dijo que él no había podido hablarles como a espirituales, sino que tuvo que hablarles como a carnales, como a niños en Cristo. Estaban pasando tiempos bien difíciles en la vida de Pablo en ese lugar que le tocaba estar luchando con personas como los que hoy se dan en las congregaciones, personas que entran en rebeldía, en soberbia, en orgullo y se creen sabios en su propia prudencia. Y Pablo tuvo que hablarles, dice, no como a espirituales, sino como a carnales. Puede imaginarse de qué manera
Pablo tenía que hablarles a estas personas, como Juan el Bautista, ¿verdad? En el desierto, que lo llamó nido de víboras, lo llamó hipócritas. Él ya las habló como a niños en Cristo. No ha podido el ser humano ser entendido en los tiempos, en la palabra, cuando Pablo les dijo, oí de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Qué tremendo es saber de que se está supuestamente hablando con personas adultas y se comportan como un niño, no entienden, por más que se les explique, no quieren entender. Dice un dicho muy popular que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Odía beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Vamos a ver qué nos dice en Hechos 5, 12, 13. Hechos 5, 12 al 13. A ver qué nos dice. En Hechos 5, 12 al 13 nos dice de la siguiente manera. Entonces le preguntaron, ¿quién es ese? ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Se habla de que fue sano alguien, ¿verdad? Y estaba en su lecho de enfermedad y el Señor le dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y ahí más adelantito dice, después le habló Jesús en el templo, le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga ninguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día del reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y claro, él podía hacerlo porque es el Hijo de Dios, los dos son una misma persona y él hablaba con derechos. Ahora bien, las personas miraban los milagros, las sanidades que él hacía y aún así lo despreciaban porque seguían siendo carnales. El carnal no puede ver las cosas buenas, sino que lo que hay en ellos es celos. Hay contiendas, hay disensiones. Y por eso les dijo Pablo, no sois carnales y andáis como hombres. Eran personas naturales, personas sin conciencia, personas que sentían celos del ministerio que Jesús manifestaba, sanando enfermos, liberando a los cautivos en el pecado, sanando sus mentes y sus corazones, y ellos en vez de alegrarse, lo que sentían eran celos y contendían contra él y habían disensiones entre ellos. Por eso él los llamaba carnales. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? Claro que se comportaban así como carnales. No había otra forma de poderles decir que andaban bien, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice aquí en Primera de Corintios 1:12. Primera de Corintios 1:12, vamos a ver qué nos dice. Primera de Corintios 1:12 nos dice,
quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre del Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanes, de los demás. No sé si se han bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Qué tremendo es, ¿verdad? La palabra de Dios cuando dice que quiere, cada uno quería decir, yo soy de Pablo, como hoy decimos, ¿verdad? Nosotros por lo general, nuestra congregación es la mejor, la iglesia tal es la mejor, y andamos dando honores al nombre, al rótulo de la congregación que pertenecemos, pero no le damos honor al que vive y permanece para siempre, que es nuestro Rey de reyes y Señor de señores, el Señor Jesucristo, Jehová de los ejércitos. A Él no le damos loores, pero sí podemos darle loores al nombre de nuestra congregación. Por eso las personas aquí decían en ese tiempo, los que andaban con Pablo, ellos decían, yo soy de Pablo. Y otros decían, yo soy de Apolos. Otros decían, yo soy de Cefas. Pero otros decían, yo soy de Cristo. Qué bonito es decir nosotros con seguridad, pertenezco a la iglesia de Cristo, pertenezco al reino de los cielos. Mi ciudadanía no es de acá, mi ciudadanía está ahí arriba. Pero como todavía somos carnales, no podemos decir esto con seguridad porque estamos dudando. No estamos seguros ni de qué hacemos ni por qué lo hacemos. Pablo le decía en el versículo 5 de 3 de Corintios, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Solamente son servidores por medio de los cuales habéis creído y según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amados hermanos y hermanas, hoy con eso de que ahorita por la pandemia se han detenido quizás algunos lugares donde se trabaja con los grupos familiares, lo que llaman células, y muchas personas han puesto la mirada en el líder y cuando el líder es cambiado, no aceptan irse con otro porque ellos se creen que son pertenencias del que estuvo anterior, como lo estuvo en este tiempo. Muchas personas critican al nuevo líder porque llega con nuevas expectativas, llega con nuevas esperanzas de poder trabajar y sacar adelante ese grupo. Y no les parece porque los otros pasaban afanados en otros tipos de cosas y esto así sucede. Muchos se enamoran de su líder, ya sea hembra o mujer, y no quieren otra persona y se acomodaron al ambiente que tenían con el líder anterior. Y no debe de ser así. La obra es de Dios y venga quien venga, tenemos que aceptarlo y tenemos que seguir avanzando en el camino del Señor. Y en la unidad está la fuerza, todos dando sus ideas, cómo salir adelante con ese. Y no es tanto, hermanos, ver crecer el grupo familiar, es ver crecer a las personas en su vida espiritual. Debemos de preocuparnos en prepararnos con la palabra para poder sembrarles en el corazón a ellos y que estas personas puedan ser persuadidas a través de la palabra. No está en estar afanado haciendo cosas en los grupos familiares. Está bien, ¿verdad? Que se hagan tiempos de coinonía y todas esas cosas, pero no le quitemos al tiempo al Señor. La idea de predicar el Evangelio es excelente, pero la idea de hacer refrigerios en los grupos debería ser el final del tiempo, cuando ya se hizo todo lo que a Dios le interesa. A Dios le interesa que nosotros prediquemos su palabra. A Dios le interesa que estemos preocupándonos por las personas que están viviendo situaciones difíciles y tenemos que darle una palabra a tiempo y fuera de tiempo
Recuerde que la palabra sirve para redarguir, para enseñar, para instruir, para enseñar a la gente a vivir una vida llena de justicia, enseñarle a la gente a ser justo. Debemos enseñarles a la gente a hacer un cambio de vida, un estilo de vida diferente, que lo que antes hacíamos ya no tenemos que hacerlo. Mire que hay muchas situaciones que se dan en las congregaciones de que las personas siguen siendo carnales, no se han desprendido del mundo. Y siendo nosotros colaboradores de Dios no podemos pertenecer a las cosas del mundo. Recuerde que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. A veces se nos critica porque nosotros somos tan radicales, pero la verdad es que sí ha habido un convertimiento en nuestra vida. Nos hemos convertido a Dios, debe de haber un cambio. Si antes, fíjese que hay comunidades que celebran las ferias patronales y las personas que todavía no han dejado de ir a esos tiempos de las ferias y dejan de ir a la iglesia por irse a una feria, no han dejado el mundo. Los que van a participar en los juegos mecánicos de una feria patronal no han dejado el mundo porque están participando de las fiestas del mundo. Aquellos que andan en lugares donde no deben de andar no han dejado el mundo. Todavía son carnales, como les dijo Pablo. Y están defendiendo el rótulo de su congregación, que es la mejor congregación. ¿La mejor qué? En libertinaje, en que puedes hacer lo que quieras y no hay temor alguno porque te podrás esconder de los hermanos, pero no de Dios. Dios es celoso. Y si Dios es celoso, Él quiere verte en su casa de oración, adorando, dándole honor y gloria a Dios, dándole alabanza. Ahí te quiere ver. Y no podemos estar nosotros dejando a Dios por irnos a un lugar que no nos concierne. Como colaboradores de Dios tenemos que ser ejemplos. Y lo que usted siembra, otro lo riega. Y ese se llama Dios. Él le da crecimiento, perdón. Y lo que usted siembra, otro lo riega. Y el crecimiento lo da Dios. Hablando, ¿verdad? Al principio, a usted lo enviaron a abrir un grupo familiar. Usted sembró. Y vino otro, lo cambiaron, y vino otro, siguió regándolo. Pero el crecimiento lo va a dar Dios. No entres en vanagloria cuando tu grupo crezca, porque quien le está dando el crecimiento es Dios. Muchas gentes ponen la mirada en Marillita, en Paquita, en José, en Chepito, y ellos creen que es que estos personajes son las personas adecuadas para darles el crecimiento. Quien da el crecimiento es Dios, pero se está hablando de un crecimiento espiritual. Y se extiende la vida espiritual. ¿Por qué? Porque se multiplican las personas. Si Pedrito anda bien en el Señor, sembró la palabra en un corazón y tenía el Espíritu de Dios de convencimiento, fue convencido a través del Espíritu Santo, aquella palabra que confrontó el corazón de aquel personaje, esta persona fue convencida por el Espíritu Santo. Y Dios dio crecimiento a esa palabra porque le dieron cabida en el corazón y le dio crecimiento a la vida espiritual de esta persona. Y esta persona va a ir haciendo lo mismo en una cadena. Y qué bonito es que las personas que son encargadas de liderar en un grupo son personas preparadas con la palabra del Señor, no con un diploma o un certificado colgado en su sala, sino preparados con la palabra del Señor. Una persona que busca arduamente a Dios en oración, que estudia la palabra y que cada día se llena más de la presencia del Señor. Debemos anhelar, Señor, debemos anhelar, hermanos, estar llenos de la presencia del Señor. Pero la presencia del Señor no es lo que tú crees. La presencia del Señor es que tú caminas bajo la voluntad de Dios, vives una vida llena de humildad y obediencia y te sometes a la palabra y le dices al Señor, heme aquí, Señor, envíame tú, y tener aquella pasión por irle a hablar a las almas para que se conviertan al Señor. Ahorita hemos bajado la guardia en lo que hacemos. Ya no estamos haciendo las cosas como antes. Imagínense que aquí en el versículo 13, siempre de 1 de Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos,
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado no es juzgado de nadie, porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo cuando vivimos espiritualmente en el Señor. No vivimos con celos, no vivimos con contiendas, no vivimos en disensiones, no criticamos a las personas por lo que hacen. Miren, Pablo dio una gran enseñanza que yo siempre me la he tomado en cuenta y la aplico, que no deben de haber disensiones en nosotros. Hay congregaciones, ¿verdad? No vamos a hablar de esto, pero queremos tocar este tema, que ellos usan como velo las mujeres en su cabeza, pero ellos lo han puesto como doctrina. Pablo dijo que ellos no tenían tales disensiones. Si lo usaban, no era por eso que se iban a salvar. Y si no lo usaban, no por eso que se iban a perder. Viene otra crítica a las iglesias que tienen danza. Si ellos danzan de corazón para el Señor, pues el Señor recibe aquello con agrado. Pero si lo hacen para el Señor, no es pecado. Y si no lo hacen, tampoco lo será. No tenemos que tener tales disensiones, pero no las pongamos como doctrina. No es parte de la doctrina de la sana doctrina, sino que es parte de la doctrina humana. La doctrina humana a veces no edifica. La doctrina humana lo que hace es que crezca en vanagloria y somos los mejores, tenemos los coloridos más bonitos, tenemos una congregación muy hermosa y todo, pero todo eso es humano, todo eso va a perecer. Y como les digo, no tenemos que hacer disensiones de tales cosas, pero sí tenemos que tener celo en la obra de Dios, que se haga todo para la honra y la gloria de Dios. No puede una persona estar diciendo yo danzo para el Señor y yo lo hago en la iglesia porque es el ministerio que Dios me ha puesto, pero y creer que porque está danzando usted la salvación la ganó por eso. No, la ganó porque alguien pagó la deuda allá en la cruz del Calvario derramando su sangre por usted y por mí. Usted no se salva porque no se corta el pelo o porque se lo corta, no se salva por eso, se salva por la bendita sangre de Cristo Jesús, que por eso fue derramada para salvación de la humanidad. Él dio su vida por usted y por mí. Somos colaboradores de Dios. Y por ser colaboradores de Dios, dejemos que Dios dé el crecimiento a lo que hemos empezado. Nadie puede sembrar fundamentos sobre fundamentos. Ya el fundamento lo dio Dios, que es a través de su Hijo Jesús, y se fue formando aquello día a día, conforme a la gracia que Dios ha dado a aquellos que sirven en la obra del Señor. Pablo decía, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edificó encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento al que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. No se puede hacer otro fundamento sobre él. Y si usted va a sobreedificar sobre ese fundamento, es seguir con el mensaje de la palabra cristocéntrica, hablando de Jesucristo, que Él salva, Él sana, bautiza y pronto viene. Que la persona que cree y confiesa con su boca que Él es el Señor, desea ser bautizado como testimonio público de que ha creído en el Señor y quiere ser bautizado porque es una persona obediente. Sano, porque el Señor lo sanó de su pecado, lo sanó de enfermedades, y la persona testifica, he sido salvo y sano porque el Señor me salvó, me sanó. Y bautizado porque bajó a las aguas, pero en el momento de que usted aceptó al Señor Jesús fue bautizado por el poder del Espíritu Santo. Y Cristo viene es porque muy pronto Él vendrá. Y tenemos que estar preparados para su regreso, para su venida, que ya no vendrá como redentor,
Ya no vendrá como Salvador, vendrá como justiciero. Como colaboradores de Dios, tenemos que tomar en cuenta de que nosotros vamos a sobreedificar sobre un fundamento y si nosotros sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, de cada cual el fuego lo aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie os engañe. Asimismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Fíjese que acá me llama la atención donde dice que si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día se declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo probará. Cuando vienen las pruebas nuestras, cuando vienen pruebas a nuestra vida, somos probados como el oro. Somos probados como el oro, el metal más fino que puede existir. Y si pasa la prueba del oro, no es quemado, sigue vivo, de ahí le sigue la plata, de ahí siguen las piedras preciosas, de ahí sigue la madera, el heno y la hojarasca. ¿Seremos nosotros como la madera que agarramos fuego y luego se apaga porque quedó en ceniza? ¿Seremos como la hojarasca que en un ratito hizo una gran llama de fuego y luego se apagó? Cuando vienen las pruebas, nosotros somos como ese tipo de cosas. Somos así. Y por eso dice que en el templo de Dios hay utensilios de oro, hay de plata, hay de madera, hay de todo. Unos son para la honra de Dios y otros son para deshonra. ¿Eres tú como el oro? ¿Has pasado la prueba en el Señor? ¿Has llegado a ser oro refinado? Tenemos que soportar la prueba. No tenemos que abandonar la obra del Señor. Recuerde de que si somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros, nadie puede destruir este templo, porque el que lo toque, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, y nadie puede engañarnos a nosotros. Si alguno entre vosotros, dice, se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. A veces tenemos que comportarnos como ignorantes, en otras palabras, tenemos que quedarnos callados cuando alguien nos ofenda y no saquemos el cacique que hay dentro de nosotros. Porque ese ya fue enterrado el día que tú entregaste tu vida al Señor, el día que fuiste bautizado, fue sepultado y nació una nueva criatura, el que subió de las aguas. Así que, porque la sabiduría de este mundo es insensatez. Para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Nadie tiene que gloriarse en nada. Si somos de Cristo, lo que hagamos es para la gloria del Señor. Si somos de Cristo y estamos trabajando en la obra del Señor y el Señor se manifiesta, Él exalta lo que hacemos nosotros. La gloria es para Él. Dios se manifiesta en la obra de tus manos, lo que tú haces para el Señor, pero la gloria es de Él. Dios se manifiesta cuando tú estás trabajando arduamente, invitando gente para la iglesia y algunas se quedan y otras se van, pero la gloria es para el Señor. Tú hiciste la obra, tú llevaste invitados, tú le hablaste de la palabra o lo llevaste para que le escucharan. Y si no se quedaron ya no es tu responsabilidad, pero tú hiciste algo. Y quien le va a dar crecimiento a eso se llama
el Señor Jesucristo. Dios, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, va a obrar en esas vidas que tú un día quisiste alcanzar para el Señor y no se quedaron. Y si están predestinados para ser salvos, Dios va a permitir que estas personas regresen. Y ellos solo van a llegar porque Dios va a tener una forma de llamarlos. Él sorprende, Él nos sorprende de qué manera. El que no entiende la buena, entiende la mala. Mucho ojo, tengamos mucho cuidado, ¿verdad? De que nosotros podamos caer en el error de que nos apartemos del Señor. Si padecemos en el Señor, mantengámonos en Él, porque vale la pena. Vale la pena padecer en el Señor, porque el Señor nos guardará. Somos templo y morada de Él, y Él dice que no permite que nadie destruya su templo. Somos colaboradores de Dios, lo hacemos con amor, lo hacemos con sinceridad, lo hacemos para que la gloria sea de Él siempre. Él nos guardará, Él nos protegerá y Él nos defenderá. Así que en esta mañana yo dejo esta pequeña reflexión y no te creas sabio, sé humilde, seamos humildes, no nos creamos sabios, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, no nos apoyemos en nuestra propia opinión, no seamos autosuficientes porque a la hora de que vienen los problemas somos los primeros en salir corriendo, le huimos al problema, no soportamos la prueba, no soportamos el fuego, no soportamos ser probados en fuego. Los cristianos somos probados en fuego, vienen pruebas, vienen cosas tremendas a nuestra vida y solo Dios con nosotros. Hay momentos que nos sentimos solos, así como el Señor Jesús se sintió solo la noche que estaba orándole a Dios porque se acercaba el momento de su partida de este mundo donde lo iban a entregar y crucificarlo. Él le dijo a sus discípulos que no habían podido velar con él ni una hora. Y las veces que él vino a verlos, ellos estaban dormidos, pero es que él entendió, ellos estaban cansados, habían andado largos días con él y habían andado trabajando con él. Y él estaba sufriendo una tristeza en agonía, pero estaba siendo fortalecido a través de la oración. Él estaba orando, oraba por él y oraba por lo que quedaban. Así es que nosotros tenemos que seguir en pie y confiar de que Dios está con nosotros y que si estamos con Él, ¿quién contra nosotros? Él nos ayudará, Él nos fortalecerá y Él no dejará que nadie destruya nuestro cuerpo. Nuestro ser, nuestra alma le pertenece a Cristo. Dice, no tengan miedo el que mata el cuerpo, sino el que mata el alma. Y nosotros somos templo y morada de Dios y Él no dejará que nadie destruya nuestra vida. Nuestro templo, nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser le pertenece a Cristo. Y damos gracias en esta hermosa mañana porque Dios nos ha permitido ser instrumento de su palabra, que nos ayude a seguir adelante, que quite de nosotros toda soberbia, todo celo, toda contienda, toda disensión, que quite de nosotros todo orgullo, todo altanismo, y que nos haga humildes como Él, y que nos ayude a vivir bajo su voluntad, que no reneguemos, que no murmuremos, porque los murmuradores murieron allá en el desierto, cuando Él los quería llevar a la tierra que fluía leche y miel. Los murmuradores murieron en el desierto. Así que nosotros no murmuremos, démosle gracias a Dios en todo, porque Él tiene el control, Él tiene el control de todo. Amado Dios, gracias te damos en esta mañana por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia. Gracias, Padre, porque en medio de los tiempos tú has estado con nosotros. Y si tú estás en medio del asunto, nosotros estaremos victoriosos contigo. Gracias, mi Dios, porque tú nos has guardado, tú nos has fortalecido, nos has consolado y nos has dado un aliento de vida. Gracias por nuestra familia, por nuestros matrimonios, por nuestros hijos, por nuestros amigos, vecinos, por nuestros hermanos de la congregación, por los pastores que aún mantienen la fe viva dentro de los corazones haciendo tu voluntad. Gracias, Señor, porque nos has sustentado. Y tú, Señor, no dejarás que nadie destruya el templo que es tuyo, que somos nosotros, te pertenecemos a ti, mi Dios. Gracias te doy en esta hermosa mañana, te pido que nos guarde y nos proteja y que nos ayudes a mantenernos firmes en ti, Señor. En el nombre de Jesús he orado y te doy las gracias, mi Dios. Amén.